Y manualmente. Los importa. No, le cambiamos. Ah, eso. Vamos a comenzar porque no sé por qué siempre hace cosas raras el proyector cuando vamos a comenzar. ¿Se escucha bien o demasiado fuerte atrás? Ahí. ¿Está bien? Ahí. Siempre lo comentamos. Hay historias en la escritura. Y yo creo, no sé qué creas tú, no sé qué piensas tú, pero yo creo que ninguna historia está puesta ahí por casualidad. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón por la que cada historia que está contada, que está relatada ahí en las escrituras, se encuentra. Y esta es una historia por demás conocida, por demás escuchada, por demás compartida incluso. Pero la verdad es que todo esto partió ¿cómo les digo? Una imagen que vi con un mensaje que les voy a mostrar casi al final de la predicación, pero de ahí parte esto, ¿no? Y siempre, desde hace mucho tiempo, de hace muchos años, esta historia, la historia de la mujer samaritana, para mí tiene algo algo que no es evidente, algo que está realmente escondido. Y lo he compartido en algunas ocasiones, no sé, algunos a lo mejor que asisten a los estudios lo han escuchado, pero esta porción, esta historia, este relato de la mujer samaritana, quizás ha sido uno de los pasajes mal utilizados para una realidad, un hecho que a veces se comparte y se dice. Yo compartía en alguna ocasión y decía, yo nunca he encontrado en las escrituras cómo Jesús se acercaba con la gente a restregarle sus pecados en su cara. Siempre fue humilde, siempre fue amable, siempre fue diferente a como eran los líderes religiosos en el momento. Entonces, este pasaje, muchos saltan y dicen, no, pero a ver, ahí en el pasaje de la mujer samaritana, Jesús la confrontó con su pecado, porque decimos ahí, porque él le dijo, 5 maridos has tenido. Pero quiero que observes todo el pasaje, absolutamente todo, cada detalle, y ahorita vamos a ir dándonos cuenta cómo aún eso está fuera
del contexto real de este pasaje, de esta historia. Entonces, vamos a irlo viendo, nomás que vamos a ver primero parte del contexto histórico para poder entenderlo por completo, el pasaje, la intención, lo que sucede, el encuentro, el propósito, etcétera. Y antes de que comencemos a analizar esa parte del contexto histórico, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana, en esta tarde. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por el tiempo que nos permites estar aquí juntos y rogamos, Padre, que sea tu palabra la que nos hable en esta mañana. Podemos encontrar cuál es la razón, el propósito por el cual tú nos dejaste esta historia relatada aquí en tu palabra, Señor, para que nosotros pudiéramos aprender y entender una verdad que es absoluta porque así eres tú. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos y pedimos de tu dirección en esta mañana. Amén. Entonces, comenzando con el contexto histórico, vamos a ir ahí a un pasaje del Deuteronomio capítulo 11, versículo 9, que dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que se arma ese contexto histórico para llegar hasta el relato de la mujer samaritana. Ahora, otro pasaje también hay en Deuteronomio, pero más adelante, hasta el capítulo 27, se relata justamente esto. Acá en el capítulo 11, Dios le dice: cuando vayas, antes de que seas introducido en la tierra a la cual vas a poner la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. En el capítulo 27 dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel. Vámonos mejor otra vez a los detalles, ¿verdad? Porque si no está muy largo y ahí nos vamos a entretener. Pero básicamente esto es el cumplimiento de lo que Dios dijo acá, ¿no? Cuando hayas pasado para entrar en la tierra, es decir, ambas partes se unen. Y dice acá: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Quiénes? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Es decir, 6 de las tribus se iban a poner del lado del monte Gerizim para cantar, para leer, para mencionar las bendiciones. Y luego dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Los otros 6: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y a partir del versículo 15 empieza a mencionar todas las maldiciones que Dios estaba dejando si ellos no obedecían. Es decir, esta parte de la maldición se refería a eso, se refería a lo que Dios iba a hacer si ellos no obedecían. Y la parte de la bendición es lo que Dios iba a hacer si ellos obedecían. Ahora, ¿por qué sobre el monte Gerizim y por qué sobre el monte Ebal? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, más adelante, en el primer libro de los Reyes, leemos esto. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 23, dice: en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y luego dice: y Omri compró a Semer, una persona, a él compró el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue el dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo delante de los ojos de Jehová e hizo peor que todos, etcétera, y anduvo en los caminos de Jeroboam. Los demás hechos de Omri están escritos ahí en las crónicas de los reyes. Y dice finalmente: Omri durmió con sus padres y fue sepultado ahí en Samaria, en ese lugar. Ahora, nomás para ubicar un poquito los tiempos o los momentos. Sabemos que había unos reyes en el sur, unos reyes en el en el norte, cuando el reino fue dividido. Entonces, todo empieza por allá, en el año 931 antes de Cristo. Ahí es donde se dividen los reinos. Entonces, ambos reinos, en el sur
Empieza Roboam, en el norte empieza Jeroboam, y los dos empiezan en el mismo año. Pero a medida que transcurren los años, esa parte se va desfasando. Se va desfasando de modo que ya todos los reyes que entran y salen ya no van juntos, porque cada uno de los reyes duró diferente tiempo. Entonces, leímos por ahí que en el año 31 de Asa, Asa está por aquí, él reina del 911 al 870 antes de Cristo. Entonces, dice la escritura que en el año 31 de Asa comienza a reinar Omri. Omri está por acá. Si te fijas, este periodo está dentro de este periodo. Entonces, en el año 31 de este empieza a reinar Omri. Ahora, por el lado del reino de Judá está Asa, por el lado del reino del norte está Omri, y luego dice la escritura que en el año 31 de Asa, entonces podemos decir 911, que es donde empieza, menos 31 en el 880. ¿Qué sucede en este año, en el 880? Se funda, vamos a decirlo así, se funda Samaria, porque en el año 31 de Asa, él compra esa parte en el monte, y a partir de ahí él funda o edifica Samaria. Samaria es edificada por ahí en el año 880 antes de Cristo. Entonces, hasta ahí empezamos con esa parte del contexto histórico. Ahora, se menciona el monte Gerizim y el monte Ebal. Si vemos un mapa, podemos ver por acá el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, el mar Muerto y lugares que de alguna manera tenemos en la cabeza porque los hemos oído mencionar, ¿no? Y sabemos que están por ahí alrededor, ¿no? Está Cesarea, por ejemplo, Cesarea de Galilea, está Nazaret, está acá Belén, Jerusalén, Gaza, está el río Jordán acá, y por ahí está Samaria, y donde está Siquem, por ahí se ubica el monte Ebal y el monte Gerizim, que son los lugares donde Dios había dicho desde antes que pasaran por ahí, que 6 tribus se fueran a un monte, 6 tribus se fueran al otro, que uno pronunciara, cantara, recitara la maldición y el otro la bendición. Entonces, si hacemos digamos, un zoom a esta región, podríamos ver, identificar por ahí dónde estaba, ¿dónde está? Acá está, estaba buscando esto. Siquem y Sicar son dos ciudades que están juntas, están separadas quizás entre 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, y estas dos ciudades están en medio del monte Gerizim y del monte Ebal. Aquí lo vemos más claro. De un lado está el monte Gerizim, de otro lado está el monte Ebal, y en medio, en el valle, ahí estaba Siquem, y atrás de Siquem estaba Sicar. Ahora, la historia de la mujer samaritana nos ubica ¿en dónde? En Sicar. En Sicar, dice ahí Juan capítulo 4, que fueron, aunque que regresaban pues hacia un lugar y tenían que atravesar por Samaria. Entonces dice ahí la escritura que ahí en Sicar, Juan capítulo 4, dice, cuando el Señor pues entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar se encontraba justamente ahí, atrás de Siquem, entre los dos montes. Y podemos también, digamos, observar eso porque ubica la historia o el relato, esta parte de la heredad de Jacob, donde estaba el pozo donde llega Jesús, donde llega la mujer samaritana. Entonces, sí, Siquem, aunque no son en el mismo lugar, están juntas, están entre los montes Sebal y el monte Gerizim, aproximadamente separadas por 1 kilómetro. Ahora, siguiendo el relato de aquí para adelante, después del versículo 5, vamos a ver que estaba ahí el pozo de Jacob,
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, que corresponde más o menos como a las 12 del día, y era una hora en la que no era acostumbrado que las mujeres fueran a sacar agua. El agua se sacaba o muy temprano o por la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Esa era la hora acostumbrada, pero Jesús llega por ahí y se sienta como a la hora sexta, como a las 12 del día. Entonces, Jesús le dice, dame de beber. Esa parte de la historia la conocemos. Llega Jesús, le dice, dame de beber. La mujer le contesta, ¿por qué? Dice, ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Entonces, dice, respondió Jesús, Pepe, desde ahí empieza precisamente el punto para encontrarle el sentido y el propósito. Se encuentra Jesús con la mujer samaritana. Jesús le dice, dame de beber. La mujer le dice, ¿por qué me hablas si tú eres judío y yo samaritano? Y lo que inmediatamente Jesús hace no es referirle su pecado. Lo que inmediatamente Jesús hace es, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Sigue diciendo, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que quién? Nuestro padre Jacob. Entonces, ¿cómo se contaba? Te pregunto, ¿cómo se contaba la mujer samaritana? ¿A poco eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni tenga que venir a sacarla. Era una actividad, no sé si decir molesta o incómoda para la mujer ir a sacar agua. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las que sacaban agua, pero no iba a la hora a la que iban todas las mujeres. ¿Por qué? No, no quería toparse con ellas. Ella era segregada, vamos a decirlo así. Entonces, para no tener ese detalle, ella prefería ir a una hora a la que sabía no iban a ir más mujeres. Entonces, por eso dice, dame de esa agua para que no tenga yo sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, ¿quién has dicho? No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y le dice Jesús, esto has dicho con verdad. El 19 ya es una respuesta de la mujer, y me parece que eres profeta. Entonces, este es el punto en donde siempre hemos escuchado que Jesús la confronta con su pecado por el hecho de decirle, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, el punto es, ¿a qué se refería Jesús cuando le hizo esa declaración? ¿Estaba acaso culpándola, enfrentándola, como hemos escuchado, con su pecado para que reconociera que era pecadora? Ojo, ojo, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción cuando alguien te dice que estás mal, que estás haciendo algo mal? Sí. Exacto, te pones a la defensiva, te da vergüenza, sientes, percibes una falta de empatía de la otra persona o te enojas, ¿verdad? ¿Tú qué te andas metiendo con mi vida? Déjame ser. Soy así, así nací y así me moriré, dijo José José. Es una reacción que tenemos cuando alguien te dice que estás mal. Déjame, yo soy así y te enojas. Tal vez sientas tristeza porque alguien te está señalando un error que estás cometiendo o que no cometiste, exacto, te están culpando de algo que es falso. O sientes que la otra persona se está burlando de ti
cuando te hacen un llamado de ese tipo, ¿no? O sientes frustración porque no sabes qué hacer en ese momento en el que te están atacando, increpando, como han dicho muchos, ¿verdad? Que Jesús la confronta y la enfrenta ahí para que, a ver, ¿cuál es el tema de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana? El agua viva. Acuérdate, ¿qué fue lo primero que Jesús dijo? Si conocieras el don de Dios, Él te daría agua. Eso es lo que te falta conocer, eso, mujer. ¿Cuál es el contexto, propósito del pasaje, de la plática? ¿Cuál fue la reacción de la mujer ante la aseveración de Jesús? El tema de la conversación, el propósito era conocer el don de Dios. Era, la mujer le dice, nuestro padre Jacob. Ella sabía que era parte del pueblo que Dios había escogido. Nuestro padre Jacob. El tema fue una fuente de vida eterna que saltara de la persona. Entonces, ¿cuál es ese contexto, ese propósito, el tema de la conversación entre Jesús y la mujer? ¿Cuál es? La adoración. La adoración. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que el contexto, que lo que envuelve la plática, la conversación es la adoración? Por lo siguiente, fíjate. El versículo 20 en adelante es lo que se relata después de que la mujer le dice, Señor, se me hace que tú eres profeta. Y a partir de ahí empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces en 5 versículos hablaron del asunto este de la adoración. ¿Dónde quedó el punto de, mira, tú eres pecadora y tienes que enfrentarte tu pecado porque eres adúltera, has engañado? Y es más, el que tienes ahorita bien has dicho porque no es tu marido. ¿Dónde quedó esa plática? ¿Dónde quedó ese punto? El tema, y eso era algo que sabían Jesús y la mujer por la frase que le mencionó, por el hecho de decirle 5 maridos has tenido, ese era un tema que los profetas habían tocado. Por eso la mujer le dice, se me hace que tú eres profeta. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde ves la reacción de la mujer? De vergüenza, de enojo, de tristeza, no, fue una conversación que tuvieron Jesús y la mujer. Entonces, ese punto, ¿era falso o era cierto? Era cierto, sí. La mujer estaba viviendo en una relación incorrecta, de adulterio, porque la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, tienes razón. En eso estás en lo cierto, porque el que tienes ahora no es tu marido. Pero la parte de 5 maridos has tenido, eso no tenía que ver con la mujer. Eso tenía que ver con algo que los profetas habían dicho. La mujer sabía, Jesús sabía. Entonces, ¿dónde está esa parte donde cristianos utilizan este pasaje para decirles o para afirmar que Jesús confrontaba a la gente así con su pecado y por eso, a ver, espérame, no es lo que está sucediendo aquí? No es lo que está sucediendo aquí. El tema es la adoración, por una razón. 5 maridos has tenido. ¿Qué quería decir eso? ¿Cuál es el contexto de este asunto de 5 maridos has tenido? Ese era el contexto. Conocer el don de Dios, hablar de Jacob, la fuente de agua vida, de vida eterna. El contexto también es este. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿De dónde sale esa parte de nuestros padres adoraron en este monte? De cuando Dios le había dicho a Moisés, vayan 6 a un lado, 6 al otro, uno cante la bendición, otro cante la maldición, y después de todo lo que hicieron que parecería fuera como una representación teatral
porque se ponen 6 tribus de cada lado, uno canta una cosa, otro canta otra, y luego hacen ahí un ritual, eso está ahí escrito en lo que vimos, y levantan unas piedras y hacen un altar, etcétera. Ahí adoraron, por eso la mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte. Luego, dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Entonces, toda la conversación giró alrededor de este. Pero la respuesta de, me parece que eres profeta, tiene que ver con este, con un pasaje que está en segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Menciona desde el versículo 1. En el año duodécimo del rey Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas. Ahora, quédate con esos dos nombres. Acaz y Oseas, porque vamos a ver la misma tabla. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en este año? ¿Qué pasó en el año ahí que dijimos que era 880 antes de Cristo? Se funda Samaria. Se funda Samaria. Pero luego acá se mencionan Acaz y Oseas. Acaz está por acá. 736, 716. Y Oseas está por acá. Digamos que la línea de arriba y la línea de abajo son la misma línea de tiempo, no más que se empieza a fraccionar por lo que decíamos ahorita, porque no todos los reyes, tanto del norte como del sur, duraron lo mismo. Pero el asunto es que aquí, en este año se funda, pero en este año, ahí, ¿qué es lo que sucede? Sucede esto, sucede todo esto que estamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 17. Entonces, vamos a ver los detalles porque es mucho texto. Recétatelo en tu casa, léelo con calma. Pero dice por ahí que en el año duodécimo de acá, rey de Judá, comienza a reinar Oseas. Este Oseas hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Este subió a Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo. Quiere decir que comienza a reinar Oseas y él va y ataca al rey de los asirios. ¿Y qué pasó? Perdió. Y el rey de los asirios se lo lleva. Ahí sucede la caída de Samaria en ese año, en el 762. Entonces, se lo llevan. El rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Estuvo sobre ella 3 años y luego dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y lo llevó a Israel cautivo a Siria. Luego dice por ahí, versículo 7, los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios y los sacó de la tierra de Egipto, pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, dice, y temieron a dioses ajenos. Ahí empieza ya la descripción de qué fue lo que pasó en este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 17. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no correctas, no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos. Y levantaron estatuas e imágenes de acera, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Dice, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Dice, y servían a los ídolos. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, otra vez aquí. Ese es el punto entre la conversación de la mujer samaritana y Jesús. Por eso la mujer le dice, Señor, se me hace que tú eres profeta, porque los profetas ya habían dicho esto. Los profetas les amonestaron y les dijeron, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse de sus caminos. Mas ellos no obedecieron. 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres.
Versículo 16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos. El ejército de los cielos se refiere a los dioses que ellos habían agarrado, como el sol, la luna, las estrellas, planetas, etc. Así se le menciona en las escrituras cuando habla del ejército de los cielos. Dice, y sirvieron a Baal. Versículo 18, por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, pero dice, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron ¿en qué? Anduvieron en sus propios estatutos, en los estatutos que ellos mismos habían hecho, no en los que Dios les había dejado. Ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales había hecho. Ellos los habían hecho. Dice el versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos sus pecados, en todos los pecados de Jehová, hasta que Jehová quitó delante de Israel su rostro. Ahora vamos a hacerle un zoom a esa parte. No es cierto, no es un zoom. Es versículo 23. Después del versículo 23 dice 24. Dice, y trajo el rey de Asiria. Es decir, ya cuando los regresan, porque primero se los lleva deportados, pero cuando regresan acá a Samaria, dice, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim. ¿Y los puso en dónde? En lugar de los hijos de Israel. ¿Y qué? Poseyeron a Samaria. ¿De cuántos maridos le habló Jesús a la mujer? ¿Cuántos reyes se trajo de allá, de otros lugares? 5. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar ahí, no temiendo ellos a Jehová, Jehová envió contra ellos leones que los mataban. Y dijeron, pues, al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Jehová, la ley de Dios de la tierra. El rey de Asiria mandó diciendo, lleven ahí a algunos de los sacerdotes que trajeron de allá, y vayan y habite, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había sido llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses. Cada nación de Samaria se hizo sus propios dioses por esto, por los que habían venido de allá. En lugar de ellos seguir sirviendo a Dios como lo habían aprendido, se empiezan a mezclar y empiezan a agarrar las costumbres de los dioses que habían traído de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim. Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asima, perdón. Los hebreos hicieron a Lisbas y a Tartac, y los de Sepharvaim hicieron a Adramelech y a Anamelech. Entonces, esos cinco lugares de donde se trajo gente, vino y trajo sus propios dioses. Entonces, ese no fue el problema. ¿Cuál fue el pecado de Israel? El pecado de Israel fue este. Versículo 32, es decir, ahorita leímos hasta dónde, hasta 31. Versículo 32. Temían a Jehová y honraban a esos dioses. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? La gente de Samaria seguía temiendo a Jehová, pero estaban honrando a otros dioses. ¿Qué significa este temían? ¿Que le tenían miedo? Si le tuvieran miedo, no hubieran hecho eso. No, el temor del que se habla es el que siempre hemos dicho. Es un temor de reverenciar. Entonces ellos seguían manteniendo la reverencia a Dios, pero también manteniendo reverencia a los otros dioses. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob.
al cual puso por sobrenombre Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. Guárdatelo ahí. Y les mandó diciendo, no temerás, es decir, no vas a reverenciar a otros dioses, ni les vas a adorar. No vas a adorar a otros dioses, ni les vas a servir, ni les vas a hacer sacrificio. A Jehová, al que te sacó de la tierra de Egipto, a este es al que tienes que reverenciar, a ese es al que tienes que adorar, a ese es al que tienes que hacer sacrificio. No se deben de olvidar del pacto, no deben de reverenciar dioses ajenos, reverencien a Jehová. 41, así temieron a Jehová aquellas gentes, ¿y qué? Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De cada ciudad trajeron dioses, personajes específicos, figuras. No eran cosas, no eran actividades que se sustituyeron unas por otras. No, eran dioses. Eran dioses que habían traído de esas ciudades. Tenían figuras como de perro, como de un caballo con plumas de pavo real. Aquí no encontré la imagen, pero se dice que la imagen era como de una oveja calva. Y como era calva no la quise poner porque me iban a echar carrilla. Pero eran dioses específicos, los que habían traído de allá de esos lugares, de esas 5 ciudades, Babilonia, Aba, Hamat, Uta, Sefarbaim. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Infidelidad, adulterio. Ese fue el pecado de Israel. Adulterio. ¿Adulterio qué? ¿Físico? No, adulterio espiritual. Fue un adulterio espiritual el que ellos cometieron. ¿Por qué? Porque seguían temiendo a Dios, pero al mismo tiempo a otros dioses. Ahora, esta situación de el adulterio espiritual, la Biblia lo menciona en muchas ocasiones y le menciona con esa descripción, con adulterio o con fornicación. De las dos maneras lo nombra. Vamos a ver varios pasajes. Jeremías 13, 26 dice, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tus fornicaciones sobre los collados, en el campo, vi tus abominaciones, ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpia, ¿cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Se refiere a un adulterio físico? No, está hablando de Jerusalén. Está hablando de un adulterio espiritual. Ezequiel 16, hijo de hombre, versículo 2, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso has sido indiferente. Entonces, tú te prostituyes, pero de pilón no te pagan, tú pagas por prostituirte. Dice otro pasaje, Oseas, capítulo 4, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres. No, es cierto, este está más que este es de acá, porque este es el mismo. No, un capítulo 3, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones. Otra vez. No, aquí me equivoqué. Se los debo. Les voy a pasar estos versículos, porque es un pasaje en Ezequiel, en Oseas y en Nahum, que habla precisamente de este asunto de el adulterio espiritual. Esto sí sé que están bien. Apocalipsis 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, las cuales pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías,
ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esa fornicación de la que habla ahí no es, otra vez, una fornicación física, es una fornicación espiritual. ¿De qué? De lo que habían hecho los de Samaria, de servir al mismo tiempo a Dios y a los dioses que habían traído de los asirios. Otro pasaje ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la potencia de sus deleites. Otra vez, no está hablando de una fornicación física. Entonces, lo que Jesús platica con la mujer samaritana, ciertamente ella probablemente tenía ese problema. ¿Por qué? Porque ella dijo, no tengo marido. Y ella dijo, Jesús le dijo, bien has dicho, en eso no te equivocas, porque el que tienes ahora no es tu marido. Pero cuando Jesús hace la referencia de 5 maridos has tenido, se está refiriendo a que precisamente por ese adulterio espiritual el pueblo de Samaria estaba equivocado. La mujer samaritana entendió que se refería a ese adulterio presentado por los profetas y reclamado por Dios hacia su pueblo. Entonces, ¿por qué sabemos eso? Por lo que le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Tú sabes algo que otros no. Tú estás refiriendo algo que otros no refieren. Entonces, otra vez regresando al encuentro de Jesús con la mujer, el tema principal de la conversación, el contexto, las reacciones, lo que resulta de esa plática, todo apunta a que aquel motivo por el que para Jesús era necesario pasar por Samaria era para ver a esta mujer, explicarle que la relación de adulterio que Samaria había tenido desde antes, aproximadamente 764 años antes, estaba impidiendo que ellos conocieran al Dios verdadero y que pudieran adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esa fue la razón, ese fue el motivo, ese fue el propósito por el cual Jesús se encontró con esta mujer, porque Jesús empezaba a hacer el llamado de regreso del pueblo de Samaria, de sus fornicaciones y sus adulterios espirituales hacia el dador de la vida, hacia el tenedor de la vida eterna, del agua viva. Entonces, regresando ahí al pasaje de allá de Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a ver nada más ese asunto que Jesús está llamando su atención en la mujer, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, temieron dioses ajenos, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, edificaron lugares altos, quemaron incienso en los lugares altos, servían a ellos. Y luego, ahora sí, un sumo esta parte, desecharon sus estatutos, se hicieron vanos, fueron en pos de aquellas naciones que estaban alrededor de ellas, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos, pero dejaron todos los mandamientos de Jehová y se hicieron imágenes fundidas. Se entregaron a hacer lo malo. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa eso de hacer lo malo? A eso, a esto, todo esto, lo que ya habíamos visto. A compartir. Compartir la reverencia, el temor, el honor entre Dios y los demás dioses. Todo eso fue lo malo que hicieron. Temían a Jehová, pero también hicieron servicio a los otros dioses. Se olvidaron del pacto y reverenciaron a dioses ajenos. 5 maridos habían tenido. El pueblo de Samaria 5 maridos había tenido, con los cuales había adulterado y fornicado espiritualmente. Y Jesús les dice, y todavía de pilón, el que ahora tienen, no soy yo.
no soy yo. El adulterio es esto. El adulterio espiritual es servir a dos señores y adorar al Padre en espíritu y en verdad. No es lo mismo. No es igual. A eso es a lo que está llamando Jesús a la mujer. A adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar al Padre en espíritu y en verdad implica desechar esa alianza que tuvo el pueblo de Samaria con todos esos otros dioses. Ahora, hablando de adorar en espíritu, la Escritura nos dice en diversos pasajes que Dios es espíritu. Nos dice en otro pasaje, allá en la plática de Jesús con Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, o esto es, del espíritu. También dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nivel espiritual hay algo importante, hay algo sumamente importante que sucede en nuestra vida, porque a nivel espiritual es que se rinde la adoración. Y se rinde en el modo espiritual porque Dios es espíritu y porque el que no nace del agua y del espíritu y porque el espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, a nivel espiritual se da esa adoración. En la versión Dios habla hoy, esa parte donde Jesús le dice, la hora llega y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En esta versión se lee, se entiende un poquito mejor explicado. Dice, pero llega la hora y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios. No como lo hicieron 700, ¿cuántos eran? ¿700 qué? ¿Cuántos? 784 años antes, que ellos no adoraron al Padre a nivel espiritual. A nivel espiritual lo engañaron. A nivel espiritual le adoraron a Dios, pero también adoraron a otros dioses. No lo hicieron conforme al espíritu de Dios. Eso es en espíritu y en verdad. Hacerlo únicamente a Él. Ahora, Juan 17 menciona eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ojo, la vida eterna consiste, dijo Jesús, en que te conozcan a ti. ¿Quién? El único, el único. No hay otro. No hay otro. El problema con el pueblo fue este, que Israel adulteró compartiendo la honra, la gloria, el servicio, los sacrificios, el reconocimiento, la adoración con otros dioses. Israel hizo eso con otros dioses. No eran las cosas malas que hacían ellos, no, rendían adoración a otros dioses. Eran dioses reales. Eran dioses reales. No creyeron que Dios era el único Dios verdadero. Esos dioses eran un objeto tangible de culto, porque tenían forma, tenían figura, tenían nombre. Era un objeto de culto real. Y eso es lo que Dios no permite, no tolera. ¿Cuál fue el resultado de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana? Porque siempre, insisto, se usa el pasaje para decir que Jesús la confrontó con su pecado, para que ella lo entendiera y cambiara su vida. Entonces, si esa era la intención, ¿cuál sería el resultado?
Pues que ella hubiera reconocido su pecado, ¿no? Que ella se hubiera arrepentido y que la historia nos relatara que a partir de ahí la mujer vivió de una manera pura y santa y porque esa sería la intención. Pero no, ¿cuál fue el resultado de la plática, de la conversación que tuvieron Jesús y la mujer? Exacto. La mujer deja su cántaro y se va. En eso venían los discípulos y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer porque tampoco eso era correcto. Era social y religiosamente incorrecto. Ver a un hombre platicando con una mujer a solas. Entonces los discípulos lo ven y dicen, ah, caray. Pero ninguno dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a decirle a la ciudad a los hombres y les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Imagínate, si Jesús, si la intención de Jesús era haberla confrontado con eso, ¿tú crees que ella iba a ir con los demás a decirles, vengan, vengan para que también les digan sus verdades a ustedes? No, ella dijo, vengan, vengan a verlo, vengan a oírlo, vengan a conocerlo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ofreció Jesús? Ah, bueno, aparte de lo que ofreció Jesús, aparte de que la mujer dijo, vengan y conózcanlo, sucede que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en Cristo, por la palabra de la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él. Imagínate, le rogaron que se quedara con ellos. ¿Tú crees que si la intención de Jesús hubiera sido ir y restregarle en su cara su pecado, ellos hubieran querido ir a verle? No. Y esto no significa en absoluto que entonces como Jesús no restregó el pecado, podían vivir como quisieran. No, tampoco, tampoco. Pero el asunto es que lo que Jesús ofrecía era otra cosa. Lo que Jesús ofrecía era vida eterna. Decían a la mujer, ya no queremos nada más por ti, porque nosotros también ya lo hemos oído y sabemos que Él verdaderamente es el Cristo. Él es el que había sido anunciado. Y creyeron por la palabra de ella y por lo que Jesús mismo les compartió. Jesús no fue un tirano con la mujer. Jesús no enfocó la plática sobre su pecado. Hizo exactamente lo mismo que con la mujer adúltera. Cuando llegan con la mujer adúltera, a punto ya de apedrearla y obvio con el propósito de probar a Jesús, le mencionan la ley y le dicen, la ley de Moisés manda que apedreemos a estas mujeres, también a los hombres, pero no lo hicieron. ¿Tú qué dices? Adelante. El que esté libre de pecado tiene la autorización, tiene la potestad moral para aventar la primera piedra. Pero no. Jesús se comportó en aquella ocasión exactamente igual que como se comportó aquí con la mujer samaritana, porque no enfocó su plática en el pecado de la mujer samaritana, porque sí estaba en pecado, ¿sí? Le dijo, bien has dicho, porque el que ahora tienes no es tu marido, no estás casado con él, no estás casada con él. Pero no enfocó la plática sobre eso. Jesús abrió los ojos de la mujer para que conociera el don de Dios y el agua viva. Si conocieras, le dijo Jesús, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. Esta es la imagen que vi que dio lugar a todo esto. Omití su nombre, que estaba acá abajo, y le moché casi toda la cara para no herir susceptibilidades.
pero es un hermano, al menos aparentemente conocido por ser predicador de buena doctrina. Pero él dijo esto: si predicas lo que Jesús predicó, vas a tener más o menos la misma reacción. Gente queriendo matarte. ¿En serio? Perdón, yo no es lo que veo. Yo no encuentro eso en las Escrituras. Dice Segunda Reyes 17 de aquellos de allá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. ¿Sabes qué es esto? Eso. Esto es eso. Son mandamientos creados por los hombres para hacerte pensar que es la forma en que tú tienes que ir con la gente, a decirle que se va a ir al infierno, a decirle que es una pecadora. Eso no fue lo que Jesús hizo. Eso no fue lo que Jesús hizo. Dice Lucas 15, versículo 1 y 2, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Tú crees que si Jesús hiciera eso, la gente se iba a acercar a oírle? Claro que no. Le sacarían la vuelta, huirían. ¿Quiénes eran los que se molestaban? Fariseos y escribas. Ellos decían: a los pecadores recibe y con ellos come. Eso era lo que Jesús hacía: recibir a los pecadores y comer con ellos. Cuando hoy se levanta alguien a decir que si predicas lo que Jesús predicó, te vas a topar más o menos con la misma reacción de acá. Te van a querer matar. Perdón, los que lo querían matar eran los religiosos, no los pecadores. Porque a los pecadores Jesús ofrecía vida, perdón, amor, gracia, misericordia. Eso es lo que Jesús ofrecía. De quien Jesús recibió reacciones de quererlo matar, fue de los que se sentían buenos. Fue de los que pensaban que eran mejor que los demás. A ese comentario que vi, yo hice una contestación y le puse lo siguiente. A ese sí le puse mi nombre porque yo se lo puse. A este no, este se lo quité para no. Dicen que decir una verdad a medias también es mentira. Lucas 15:2 indica que los religiosos lo acusaban de recibir a pecadores y comer con ellos. Quienes lo buscaban y les gustaba estar con él. Los que querían matarlo eran los religiosos que se sentían más buenos y superiores a los demás. Entonces, cuando prediques lo que Cristo predicó, los pecadores van a querer escuchar de la gracia y del perdón de Dios. Y los religiosos y fariseos modernos, esos son los que te van a querer matar. Cuando prediques lo que Cristo predicó, los fariseos y modernos son los que te van a querer matar. Esa fue la reacción de lo que hizo Jesús. Eso fue lo que pasó en tiempos de Jesús. La plática entre Jesús y la mujer samaritana tenía otro enfoque. El enfoque era que ella conociera el don de Dios, que conociera el agua viva, que conociera cómo es que podía adorar a Dios en espíritu y en verdad. Efesios 2 dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice: aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que el mundo tiene que escuchar. Que aún estando muertos en pecados, Él nos puede dar vida. Eso fue lo que hizo Jesús. Te pregunto, ¿qué haces tú cuando predicas el Evangelio? ¿En qué enfocas tu plática? ¿En qué enfocas tu mensaje? ¿Le muestras a las personas el don de Dios, el agua viva, o te enfocas como los religiosos de aquel tiempo en sus pecados como si tú estuvieras libre de ellos? ¿En qué te enfocas? Y tomemos el ejemplo de Jesús. ¿De qué manera tú y yo
compartimos el Evangelio. Dice Juan 16, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado, por cuanto no creen. No de pecado por cuanto viven vidas muy feas, no. De pecado, el Espíritu Santo es el que les va a convencer de pecado. No es tu responsabilidad convencerles de pecado. No es tu responsabilidad hacerle ver lo malo que son. No, eso Dios, cuando se enfrenten a la palabra los va a enfrentar. Pero tu responsabilidad y la mía, como Jesús lo hizo, es mostrarles el don de Dios. Mostrarles el agua viva. Insisto, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando quienes afirmen que en este pasaje Jesús confrontó a la mujer con su pecado. Yo no veo que la confrontó. Yo veo que se lo hizo ver, ¿sí? De todo esto que estamos platicando, sí, también de eso tienes razón, mujer. También de eso. Pero Jesús condujo la plática hacia llevarla a conocer a Cristo. Llevarla a conocer quién era el Mesías y llevarla a disfrutar del don de Dios. La gente quería escucharlo, la gente quería tenerlo con él. Le rogaron que se quedara 2 días con él. Si predicas como Cristo lo hizo, es falso eso de que te vas a encontrar la misma reacción de que te van a querer matar. No, si predicas como Cristo lo hizo, te van a querer escuchar. Porque ¿quién no quiere escuchar el don de Dios, el regalo de Dios? De su pecado, tú no te vas a encargar. La Biblia en ningún lugar enseña que nosotros somos llamados a ser policías de la santidad ajena. Es Dios el que les va a confrontar, Dios el que les va a hacer ver su maldad. Pero tu responsabilidad y la mía es llevarlos a conocer el don de Dios. Y sí, quizás haya fariseos modernos que te quieran matar. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque de una u de otra manera tú nos has permitido poder disfrutar de ese don de Dios, disfrutar de el agua viva que tú dijiste, Señor, que iba a correr de nuestro interior. Te damos gracias por ello, Señor, y pedimos que podamos ser esos heraldos que llevan el mensaje de vida, Señor. Dice tu palabra, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que llevan el bien. Padre, y permite que nuestro mensaje hacia el mundo pueda ser de Cristo y de este crucificado, porque ahí es donde envías tu salvación y vida eterna. Gracias, Dios, por habernos mostrado que tú eres el único Dios verdadero y que no debemos, Señor, debemos de cuidarnos, debemos de fortalecernos, Señor, para no cometer el mismo adulterio espiritual que cometió el pueblo de Israel. Gracias, Dios, porque tú sigues obrando en nuestra vida, Señor, y porque sigues llamándonos a conocerte a ti como ese único Dios verdadero. Ayúdanos a verte, conocerte a través de tu palabra, Señor, y rogamos, Señor, que el mensaje que nosotros podamos dar a aquellos que aún no te conocen sea aquel que quieren escucharte, Señor. Y tú, tu Espíritu Santo, habrá de convencerles de pecado, de justicia y de juicio. En tu nombre, Señor, te lo pedimos y dejamos en tus manos, Señor, la predicación de tu palabra en el mundo entero. Amén. ¿Me ayuda a con la luz? No sé si hay algún tuyo pendiente, creo que no. Ah, sí, hamburguesas. Están invitados a disfrutar de una deliciosa hamburguesa. Por allá nos vemos ahorita. Si no, nos vemos ahí en la semana.
Y no te la tiraron. Pero no una sola de la mesa.